Pues continuando, hermanos, con este libro de Malaquías que hemos estado estudiando, capítulo 3, hoy queremos tocar el versículo 16, gloria a Jesús. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que estas personas estaban diciendo y prácticamente acusando a Dios de que, gloria a Jesús, Él le estaba haciendo prosperar, gloria a Jesús, bendecir a los soberbios, y las personas que los tentaban a Él, pues escapaban sin que Dios los castigara, gloria a Jesús. Y ahora, hermanos, en el versículo 16 sucede algo bien interesante, algo bueno, por lo menos interesante para mí. El versículo 16, vamos a leerlo y luego vamos a tratar de exponerlo. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Gloria a Jesús. Este versículo, hermanos, repito, nos revela algo al decir entonces, y esa expresión da un matiz muy diferente ahora. Y lo que el concepto entonces implica es que lo dicho en los tres textos anteriores, los textos que nos hablan que las personas estaban hablando violentamente contra Dios, aquellos que decían que de qué valía servir a Dios, que aprovecha que guardaran todas sus leyes, aquellos que dicen que los bienaventurados los soberbios y que Él prosperaba a las personas. Pues ahora vemos que se nos revela que no era todo el pueblo que pensaba así, sino que había algunas personas que no pensaban en esa forma, que ese no era el sentir o el pensar de toda la comunidad, sino más bien ese era el pensar y sentir de los escépticos y de los desobedientes. Ya que después ellos de escuchar las acusaciones de estas personas que le hicieron a Dios, es que estas personas que todavía tenían el temor a Dios se levantan y empiezan a hablar, como dice el texto, hablaron cada uno con su compañero. O sea, hablan entre sí, entre los que tienen el temor de Dios, los que están en contra de lo que ellos están diciendo, de que Dios es un Dios que está permitiéndole a los soberbios todas estas cosas, es un Dios que de nada vale servirle. Pues estas personas se levantan y empiezan entre ellos a decir pues que no todos creen de la misma forma. Y ese es un punto muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque la Escritura, hermanos, no nos dice qué fue lo que ellos estaban diciendo unos contra los otros. Pero lo que sí implica era que lo que ellos estaban diciendo uno con los otros eran cosas que a Dios
le agradaba. Y vamos a ver más adelante por qué estamos seguros que lo que ellos estaban hablando entre ellos, o sea, como dice el texto, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y lo que él escuchó y oyó, dice que fue escrito en un libro de memoria. Gloria a Jesús. Y eso es algo interesante, por lo repito, se me hace interesante a mí, que Dios, al escuchar lo que estas personas estaban diciendo, lo registra. Y él cuando dice que delante de Jehová, dando a entender de que él era testigo de lo que se estaba escribiendo, era algo que realmente había sucedido. Que él era testigo, porque eso fue escrito delante de él. Ahora, hermanos, todas estas cosas que estaban escritas en este libro de memoria eran cosas que luego iban a ser utilizadas a favor o en contra de las personas. Lo que estoy haciendo, hermanos, es dándole un overall del texto, y luego vamos a tocar cada punto individualmente, porque vemos que el Señor dice que y fue escrito libro de memoria delante de Jehová para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Él está archivando estas cosas. Él la está poniendo, le está dando, como dice en inglés, haciendo un récord de esto que se dijo. ¿Por qué? Porque en el futuro se va a traer a la luz. Se va a traer a la luz eso, con un propósito específico. Gloria a Jesús. Ahora, hermanos, ¿qué sucede? En este versículo vemos varias cosas que quisiera compartir con ustedes. Y lo primero, hermanos, es que una vez más nos demuestra la Biblia que Dios, a través de la historia, siempre tuvo un remanente. Siempre tuvo personas que, no importa lo mal que estuviera la situación, siempre había algunas personas que eran fieles y obedientes a Dios. Siempre, toda la historia. Usted ha leído su Biblia, quizá a veces no lo cantamos, pero hemos leído, hay muchos pasajes en la Biblia que la Biblia nos demuestra que no importa la situación, cómo esté el pueblo, la ciudad, la condición, siempre hay por lo menos 1, 2, 3 personas que se mantienen fiel a Dios. Y hemos estado leyendo todas estas personas que estaban acusando a Dios de que Dios le estaba permitiéndole a los soberbios y a todas estas personas todo tipo de cosas. Pero ahora vemos, hermanos, que este texto nos demuestra que habían algunos que no estaban de acuerdo con eso, que habían algunas personas que no pensaban así, que habían algunas personas que sí se habían mantenido fiel a Dios, fiel a Él. Y eso era algo, o es algo, que la Biblia nos demuestra que a través de la historia siempre había sucedido, y especialmente en el pueblo de Israel. Especialmente. Abra su Biblia conmigo en el libro de Esdras.
Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9. Y ahí hay un pasaje que quiero compartir con ustedes para probarle lo que les estoy diciendo. Esdras capítulo 9. Y vamos a leer del versículo 2 al 4. Esdras capítulo 9 del 2 al 4 dice: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Para que se pueda entender lo que acabamos de leer, cuando el pueblo de Israel se estaba mezclando con los otros pueblos paganos. Los hombres y las mujeres se estaban casando con otras personas. Por eso dice: y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. O sea que no solamente el pueblo, sino que los líderes también estaban haciendo esto. Dice: cuando oí esto, está hablando Esdras, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Escuche el versículo 4. Y se me juntaron todos los que temían la palabra del Dios de Israel, a causa de las prevaricaciones del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. O sea que a pesar de que mucha gente, y entre ellos los líderes, se habían casado con otras mujeres que no eran israelitas, habían algunas personas que el sacerdote Esdras le llama los que temían las palabras del Dios de Israel. Porque la ley, y esto en este libro de Malaquía, hemos tocado estos versículos anteriormente, porque la ley en aquellos tiempos, ya hoy en día no, pero en aquellos tiempos, la ley prohibía que un israelita se casara con una persona de otra nación. Ellos tenían que casarse con los mismos de su nación. En el día de hoy no hay tal ley. En el día de hoy lo que hay es una cláusula para el cristiano, porque tampoco es un mandamiento. Es como decir, es un consejo, es una advertencia que el creyente debe de casarse con una persona que sea cristiana. Pero eso no es un mandamiento, tampoco es una ley, es una dogma. Para mejor, ¿se me entiende cuando digo una dogma, hermanos? Es una enseñanza que nosotros podemos aceptar o rechazar. No es un mandamiento, no es una ley, es una estipulación que la Biblia nos da. ¿Por qué? Porque es conveniente, obviamente, que usted quede con una persona que tenga su misma creencia. Pero no hay tal cosa de que tiene usted que casarse. Por ejemplo, ustedes son la mayoría mexicanos, usted se tiene que casar con un mexicano, o usted tenía que casar con una mexicana, que Jane se tiene que casar con una americana, y que tiene que ser morena también. Eso no es cierto. Falso. Exacto. Eso no es cierto, ¿vale? Y dice Jane, qué bueno que no lo es, ¿vale? Entonces,
En los tiempos del sacerdote Esdras sí era una ley. Por eso dice que a pesar de que los gobernadores y los líderes se estaban casando con otras mujeres paganas, habían algunos que temían, dice el texto que acabamos de leer, que temían a las palabras del Dios de Israel. O sea, habían algunos que se habían mantenido fieles a eso, a pesar de que aún los gobernadores y los líderes no lo estaban haciendo. O sea que la historia del pueblo de Israel siempre ha sucedido eso, y hoy en día la iglesia es igual. Moisés manda 12 espías que vayan a reconocer la tierra de Canaán. 12. Y cuando regresan, ¿cuántos están diciendo? Allí no hay ni que meterse. Allá hay gigantes. ¿Cuántos de los 12? 10. Imagínense. 10 de los 12, ni siquiera la mitad, más de la mitad, el 80% dice, no hay que meterse allí. Y 2 de ellos dicen, no, pues eso no son nada para nosotros. Nuestro Dios lo va a hacer leña. O sea, siempre ha sido así, hermanos. Siempre. Hay personas que no van a estar de acuerdo. No importa lo que suceda, lo que se diga, lo que se haga. Y siempre va a haber algunos, y tristemente, siempre la minoría, que sí van a estar de acuerdo, que sí van a tener la fe, que sí van a tener la confianza. Eso es algo muy bíblico. Eso es algo que la palabra de Dios nos demuestra. Pues en los tiempos de Malaquías, estamos viendo ahora, que no todos estaban hablando mal de Dios, no todos estaban diciendo que de qué vale servirle a Dios, de que Dios es un Dios injusto. No todos, habían algunos que no estaban actuando de esa forma. Vamos al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, el libro de Romanos, vamos ahora a seguir en Romanos capítulo 11. Ahí hay un pasaje que él utiliza algo que sucedió en el Antiguo Testamento, y el apóstol Pablo lo toma para ilustrarle a la iglesia el mismo concepto, algo que sucedió en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo lo toma, hermano, y se lo escribe a la iglesia que estaba en Roma para enseñarle el mismo punto. Romanos capítulo 11, ábralo conmigo. Y vamos a leer los 5 primeros versículos. Romanos capítulo 11. Escuche esto. Este pasaje me llama la atención por algo que quiero compartir con ustedes. Dice, Romanos 11, 1 dice, digo pues, hace una pregunta el apóstol, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no saben o no sabes que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Si usted ha leído ese pasaje de Elías, es tan interesante porque Elías es el típico cristiano que él cree que todo el mundo está mal y él es el único que está bien. Él es el único que está bien. ¿No se ha topado con ese tipo de cristiano? Y entonces hacen su piripari, todo el mundo está en contra de mí. Yo soy el único que soy fiel a Dios. Tienes que ser como
Exacto. ¿Ah? Y escuche, y el apóstol Pablo dice, ahora escuche lo que dice el versículo 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, el apóstol Pablo está utilizando ese pasaje del Antiguo Testamento y luego dice, así también en este tiempo, o sea, en el tiempo que él estaba escribiendo la carta a los cristianos de Roma, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Siempre ha habido en la historia de la iglesia personas que, a pesar de lo que pase, de las circunstancias, de la situación, se han mantenido fieles a Dios. Hermano, ¿y qué quiere decirle con eso? ¿Que no está solo? Exactamente. ¿Que hay otros también? Que exactamente. Que no piense que nomás él está... Porque así nosotros pensamos. Y especialmente cuando estamos pasando por dificultades, por problemas, por enfermedades, llena el espacio en blanco, pensamos que nosotros somos los únicos que estamos en esa situación. Y que nosotros somos los únicos que estamos tratando de buscar a Dios, y luego Dios, por diferentes formas, nos hace ver que eso no es cierto. Y hay otras personas que sí lo están haciendo también. Y esa es la tremenda enseñanza, de que hay personas que usted y yo no sabemos que están pasando situaciones difíciles, pero allí se han mantenido fieles a Dios. Hay personas que nosotros no sabemos, algunas ya nos hemos dado cuenta, como el hermano Julio o otros, porque podemos llegar a creer que nosotros somos los únicos que creemos en el preterismo, y eso no es cierto. Hay otras personas que creen en el preterismo, que creen como nosotros creemos. Lo que pasa es que nosotros no sabemos quiénes son, pero los hay. Los hay. Hay personas que creen igual, que tienen ese punto de vista. Y así es. Y nosotros a veces pensamos que nosotros somos los únicos. No, hay muchas otras personas. Lo que pasa, como repito, que no son la mayoría, son la minoría. Pero ahí está. Por eso este texto que estamos leyendo, Malaquías 3:16, nos demuestra nuevamente eso, que habían personas en tiempos de Malaquías que tenían temor de Dios, que no estaban acusando a Dios de las cosas que estaban pasando. Acuérdense, hermanos, el contexto histórico, el pueblo está pasando por un momento difícil. ¿Por qué? Porque se habían apartado de su Dios. Y Dios le permite todas esas calamidades que están pasando en la vida de ellos. Y ellos están culpando a Dios por estas cosas, cuando ellos son los que tenían la culpa. Pero habían otras personas que sí estaban firmes en la creencia en Dios y no estaban acusando a Dios de nada. Hermano, entonces, digo, aún que la persona como remanente permanece en las cosas de Dios, digo, tiene uno de todos modos que aferrarse de Dios porque estamos todavía faltos. De eso no hay duda. Exacto. O sea, sí estamos faltos, eso no, pero usted lo está acusando a Dios de que todo eso que le está pasando a usted, la culpa la tiene Él. Ahí está el detalle.
sino que sí estamos pasando tiempos difíciles y se nos hace hasta muy difícil mantener nuestra creencia, nuestra fe, pero ahí estamos. La gran diferencia es de que hay personas de que cuando las cosas no están sucediendo como ellos quieren que sucedan, pues el culpable es Dios. Él es que no me está ayudando. Mira todo lo que yo estoy haciendo y de qué me ha servido, como hemos estado estudiando. Y esa es la gran diferencia de la persona que tiene fe y confianza en Dios. Porque como hemos dicho muchas veces, nosotros no estamos exentos a que no tengamos problemas, que no vamos a tener dificultades, que no, eso es parte del diario vivir. Estamos viviendo en un mundo que tiene muchas faltas, muchos errores, muchas cosas. Nosotros mismos tenemos faltas y errores. Estamos viviendo en eso. Ahora, la enseñanza es de que esas cosas que vienen a nuestras vidas, siempre lo hemos dicho, son por 3 causas. Número 1, por nosotros. Número 2, por otros. Y número 3, por la naturaleza. Vienen estas cosas a nuestras vidas. Como hemos dicho muchas veces, hermano, si nosotros somos sinceramente honestos con nosotros mismos, me atrevo a decir que el 80% de las cosas malas que han venido a nuestra vida, la culpa la tenemos nosotros. La tenemos nosotros mismos. Pero la naturaleza humana es: no, fue esto, fue aquello, fue fulano, fue mengano, fue por aquel, no. Y esa es la naturaleza de Dios. Y entre ese y aquello también se va Dios. Y no es así, hermanos. Y ese es el punto de que en medio de todo eso hay personas que no importa lo que estén pasando, pasando cosas difíciles en sus vidas, sí están siendo afligidos. Hay tristeza, hay dolor, hay pesar, pero aún así está la fe y la confianza en Dios. Y esa es una gran diferencia. Ese es el remanente. Esas personas que porque si usted ha leído el pasaje que el apóstol Pablo utiliza para hablarle a la iglesia de Roma de Elías, pues la cosa estaba difícil, hermanos. En esos tiempos las cosas estaban difíciles. Este rey y su esposa estaban matando a la gente. El propio profeta, muchas veces hemos hablado de este pasaje, manda a pedir fuego del cielo, y viene fuego y quema el holocausto y hace todo esto. Y cuando Jezabel le dice: mañana te vas a morir, sale corriendo. Sale corriendo. ¿Qué pasó? Este hombre que le pide a Dios que mande fuego y Dios manda fuego, una mujer lo echa a correr. Y luego cuando él anda todo cansado de correr y abatido y con hambre, empieza esa actitud de que yo soy el único que he quedado, no hay nadie más. Porque eso es lo que sucede cuando estamos, como dice el cántico, cansados del camino. Viene la frustración, la depresión, y empieza, como dicen en inglés, el pity party, que mira cómo estoy, tanto servirle a Dios, ¿para qué? Y Dios tiene que decirle: mira, no, 7,000 personas había que le estaban siendo fieles a Dios, no solo él. Lo que pasa es que él no lo sabía.
Y él pensaba que él era el único. Así me lo estoy diciendo. Hay muchas personas, hermanos, que creen como nosotros creemos. Lo que sucede es que nosotros no sabemos quiénes son, ni dónde están. Yo me acuerdo cuando empezamos, cuando ya teníamos nuestros años en el preterismo, el hermano Felipe me dice, allá en Playas hay unas hermanas que se están reuniendo, están hablando de esto. Yo, ¿cómo? Sí. Y para allá fuimos. Y sí, las hermanas estaban empezando, sí, muchas cosas para ellas eran muy nuevas, pero había un grupo de mujeres reuniéndose en Playas hablando de preterismo. Nosotros no sabíamos eso. Y así es, hermanos. Y ese es el punto, de que el concepto es de que en medio de las situaciones, en medio de la necesidad, en medio de la aflicción, en medio del dolor, nosotros tenemos que mantener nuestra fe en el Dios. No es fácil, obviamente no lo es. Pero sí es fortalecedor. Exacto, exactamente. Y ese es el punto interesante, ¿verdad? Eso es algo importante. Nosotros tenemos que mantener esa fe, ¿verdad? En nuestro Dios. Y luego dice algo muy interesante. Este punto es un punto que nosotros en el día de hoy tenemos que escuchar. Dice, estoy en Malaquías 3:16, dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Se dan cuenta, hermanos? Acuérdense, ellos están escuchando todas estas cosas que se están diciendo de Dios. Y ellos dicen, no, eso no es cierto. Pero no solamente se quedan ellos con eso, sino que lo comparten con los otros. Lo comparten con las personas que están creyendo como ellos comparten estas cosas. Porque es fundamental, hermanos. ¿Qué sucede? Es fundamental que nosotros busquemos, profundicemos nuestra comunión unos con los otros para reafirmar lo que creemos. Reafirmar lo que creemos. Y esa es la partecita que a veces se nos hace muy difícil. Nosotros tenemos esa peculiaridad que la Biblia nos habla. La Biblia podía tomar muchas analogías para el cristiano hablando de un animal. ¿Por qué el Señor no dice, no llama al creyente un tigre o un oso? ¿Por qué no? Porque estos animales como el tigre, como el oso, como la pantera, son animales solitarios que nada más se unen con otros cuando se van a reproducir y luego nuevamente empiezan a andar solos. ¿Cuál es el animal de 4 patas que la Biblia utiliza para referirse al cristiano? ¿Pero no? No, la oveja. ¿Y por qué la oveja? Hay una sola oveja. ¿Usted ha ido a un lugar donde nada más hay una sola oveja? No. Porque le gusta andar
Remanente. No hay una sola. Siempre hay varias. Siempre hay varias. Y eso es algo tan interesante. Varias, una, guiadas por alguien al frente. La Biblia nos habla del pastor. La oveja oye su voz y le sigue. Y hemos estudiado sobre eso, de las analogías que hay, de esto. Pero qué interesante cuando el texto dice que ellos que temían a Dios alaban con nosotros. ¿Por qué? Porque es fundamental el concepto de que nosotros no podemos mantener una fe en Dios por nosotros mismos. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer, hermano. Hace mucho tiempo yo compartí esto con ustedes. Yo creía eso. No hay tal cosa de un creyente que es una isla. No es. Y eso es fundamental en el Evangelio, en las cosas de Dios. Y por eso, cuando él dice, mire cómo dice, hablaron cada uno a su compañero. ¿Ay? ¿Quién es un compañero? ¿Quién es un compañero? Un amigo que habla con un... Exacto, ¿verdad que sí? Y como dice el pasaje del texto, podrán andar dos juntos si no están de acuerdo. Usted no puede andar para arriba y para abajo con una persona que no está de acuerdo con, bueno, fuera del matrimonio, ¿no? Que no está de acuerdo con usted en nada. No puedo andar con alguien que no está de acuerdo conmigo en nada. Por eso dice el texto, podrán andar dos juntos si no están de acuerdo. Eso no tiene sentido. Obviamente no vamos a estar de acuerdo en todo, pero en algo tenemos que estar de acuerdo. Y esa es la gran diferencia entre las personas que no creen en Dios y las personas que creen en Dios. Tarde o temprano va a haber algo que no le va a permitir a usted continuar siendo un compañero con X persona. ¿Por qué? Porque no comparte lo que usted cree. No comparte. Y esa es la diferencia. Tarde o temprano esa confraternidad, comunión, amistad va a traer un conflicto. ¿Por qué? Porque no estamos compartiendo la misma creencia. Podemos tener amistad, no todas sus amistades tienen que ser cristianas, eso es una realidad, pero va a llegar un punto en que usted va a tener que hacer, ¿sabe qué? Pues, hasta aquí llegó mi amistad, más de allá no puedo ir, porque compromete lo que yo creo, mi fe, mi creencia. Y aún es en la misma familia, hermano. Exacto. Usted puede expresar su real sentir o su real pensamiento con esa persona. Tiene que hablar conforme, nada más por encima de las cosas. Y con una persona que lo entiende, usted se deja ir y le dice todos sus problemas o todo lo que siente, y la persona lo va a escuchar y lo va a entender. Y esa es la gran diferencia. Por eso está hablando aquí de un ¿qué? De un compañero. La Biblia nos habla de eso. Mire, vamos a buscar el libro de Efesios. Claro que todas estas cosas para nosotros son ¿cómo diría yo? Son ficción. Esto es ficción ahora. Estas cosas son ficción. Eso era antes, hermano, ya no. Efesios capítulo 4, escuche estos textos. Esto es lo que yo creo que nosotros lo leemos en el día de hoy. Dice, eso es cartoon.
Efesios capítulo 4. ¿Lo tienen, hermanos? Y vamos a empezar a leer el versículo 11. O sea, dice, y él mismo, hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles. ¿Tenemos apóstoles en el día de hoy? No de profesión. ¿Verdad que sí? Porque aún en la televisión escuchan a los hermanos que son el apóstol tal, el apóstol aquí, ¿va? A otros profetas. ¿Tenemos profetas en el día de hoy? No de profesión. No de profesión, pero sí los tenemos, ¿va? A otros evangelistas. ¿Tenemos evangelistas en el día de hoy? Muchos evangelistas y muchos evangelistas, ¿sabes? A otros pastores y maestros. Dice que Dios estableció esto en la iglesia. Ahora escuche para qué. A fin, o sea, con el propósito, la palabra a fin significa con el propósito de perfeccionar. Y siempre, hermano, que leo esa palabra perfeccionar, tengo que hacer la corrección. Pésima traducción. Perfeccionar. Ninguno de nosotros va a llegar a ser perfecto. Ninguno de nosotros. La palabra en el griego es bien interesante. La palabra en el griego es equipar. Para equipar a los santos. O sea, edificación. ¿Perdón, hermano? Edificación. Mejor todavía. Pero aquí cuando cualquiera lea, dice a fin de perfeccionar. Make somebody perfect. Nadie va a ser perfecto. Ni usted, ni yo, ni nadie. El propósito de los maestros, del pastor, no era para hacernos perfectos. Y solamente estoy haciendo una aclaración porque tristemente fue traducido para perfeccionar. Y como dice la hermana García, quizás en la versión que ella tiene, edificar, poner los fundamentos. Y esa es la razón. Ahora escuche cómo dice: estas personas, el propósito de estas personas es que equipar ¿a quién? A otros. A otros. Yo me acuerdo cuando yo empecé a dar clase allá en Nueva York, yo estudiaba algo, yo aprendía algo y me lo embotellaba. Oh, esto es para mí, Dios me reveló esto a mí. Y luego empezó a suceder algo, pues ya no había nada, yo no recibía nada. ¿Y por qué no recibía nada? Porque no estaba compartiendo lo que yo estaba aprendiendo. El propósito de aprender no es para solamente llenarnos de conocimiento, es para compartir ese conocimiento, para que ese conocimiento otras personas lo tengan, porque no tendría ningún sentido, hermano, que usted esté aprendiendo algo sencillamente para aprenderlo. Es como si usted fuera a la universidad y fuera a un posgrado y fuera a otro lugar a estudiar, y ya cuando termina de hacer todo ese montón de estudio, dice: pues ahora pues me voy a ir a mi casa y me voy a quedar tranquilo. ¿Y todo ese estudio para qué fue? No tiene sentido eso. Entonces ese estudio es para ahora usted ponerlo en práctica, ya sea un trabajo o lo que sea, pero usted va a poner en práctica eso que usted aprendió. Pues Dios tomó a estas personas para equipar a la iglesia. Pero yo no lo puedo hacer si ustedes no están aquí. Y ustedes no pueden aprender si yo no estoy aquí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Un maestro no puede enseñar si no tiene alumnos. Y los alumnos no pueden aprender si no hay maestro. En otras palabras, nos necesitamos unos a los otros. Eso es algo ahí que está ahí, clarito como el lodo. Por eso dice, mira cómo dice, sigue diciendo el texto.
a fin de equipar a los santos. Escuche, ¿para qué? Porque eso también tiene sentido. Si yo lo voy a equipar a ustedes, o si Dios a través de mí o cualquier otra persona lo va a equipar, escuche, para la obra del ministerio. Nos estamos equipando porque tenemos algo que hacer. Hay una obra. Nos estamos preparando para eso. Es como si cuando usted va de camping. Nos estamos equipando porque cuando vamos a llegar a aquel lugar, esto que yo me estoy equipando lo voy a usar allá. Todo eso que estoy metiendo en mi vehículo lo voy a usar allá donde tengo planeado tener el campamento. ¿Vale? O sea, es importante que lo que nosotros estamos aprendiendo lo vamos a utilizar. Es una obra, hermanos. ¿Vale? Y escucha también para qué es. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Para otros y para nosotros. Ese es el propósito de equiparnos. Ese es el propósito, hermano. Yo tengo una función y ustedes tienen otra. La mía depende de ustedes y la de ustedes depende de mí. No podemos nosotros diferenciarnos unos de los otros. No podemos. Y eso es uno de los grandes problemas que la iglesia tiene en el día de hoy. ¿Ah? Y escucha cómo dice en versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escuchen, ¿cuál es la finalidad que todos tenemos que tener? ¿Cuál es esa finalidad? La unidad de la fe. Eso es todo, hermanos. En eso no puede haber diferencia. Usted puede tener diferencias conmigo de lo que usted come, cómo usted vive, dónde usted vive, qué es lo que usted maneja. Podemos tener todo tipo de diferencia, pero jamás entre nosotros puede haber una diferencia de fe. No puede haberla, porque eso es lo que nos hace ser un cuerpo, hermanos. Eso es. Dice, hasta que todos, no dice algunos, todos lleguemos a la unidad de la fe. Por eso es que necesitamos ser equipados, porque algunos creen una cosa y otros creen otra, y entonces ahí está la función de estas personas que Dios escogió para que todos lleguemos. Y cuando dice la unidad de la fe, estamos hablando de los fundamentos de la no de que usted come carne de puerco y yo no, usted celebra el sábado y yo el domingo. Esas cosas son cosas muy relevantes. Estamos hablando de lo fundamental del cristianismo, la muerte y la resurrección de Cristo. Lo fundamental, que la Biblia es la palabra de Dios, que creemos que hay un Espíritu Santo. Eso es lo fundamental del cristianismo. Eso es. Y en eso todos tenemos que estar unidos. Todos, no puede haber excepción. Y esa es la razón por la cual cuando allá en Malaquías dice que los que temían a Jehová, dice, compartían con su compañero para mantener esa fe. Si no, olvídese, hermanos. Ahí mismo en Efesios, hermanos,
y no terminé de leerlo ahí, pero vamos a seguir leyendo en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 18 al 20. ¿No podemos embriagar, hermanos? ¿El cristiano se puede embriagar? Oh, claro que sí. El cristiano se puede embriagar, pero no de vino. El cristiano se puede embriagar, pero no de vino, ni de vodka, ni de Génesis, ni nada de eso. El cristiano se puede embriagar ¿de qué? Del Espíritu Santo. Me acuerdo, hice esa pregunta así en el instituto allá en Tijuana y casi me linchan los hermanos. Que si no podemos embriagar. Yo sí, hermano, acá que no podemos embriagar. ¡Ay, hermano! La Biblia dice ahí, clarito, como el lodo. Véalo conmigo. Efesios 5, 18. Dice, no se embriaguen con vino en lo que hay disolución. Antes bien se llenos, que significa embriagarse, del Espíritu. Ahora escuche con qué propósito. Hablando, lo que nos está trayendo todos estos textos. Allá en Malaquías dice, hablaba, compartía. Hablando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando. ¿Se da cuenta por qué yo digo que estos textos son cartoons en el día de hoy para nosotros? Son ficción, sci-fi, trial song, estas cosas no se creen. Déjeme demostrárselo. ¿Cuántos de nosotros practicamos esto? ¿Cuántos? Cuando nos vemos, estamos cantando coritos y alabando a Dios. Wishful thinking, eso no es cierto. ¿Ay? ¿Verdad que sí, hermanos? Y si hablamos de los hermanos es 90% negativo. ¿Se da cuenta? Esto no es una realidad en nuestras vidas en el día de hoy. No lo es. Por eso dice el texto que tenemos que estar llenos del Espíritu, porque eso es lo que nos va a hacer que nosotros actuemos de esa forma. Alabando al Señor en nuestros corazones, o sea, en nuestra mente. Cuando usted recibe su cuenta de luz, de agua, de gas, de teléfono, hay un pedacito ahí que dice due date. ¿Ay? O sea que en esa fecha se vence lo que usted tiene que pagar. Ese día, hasta ese día, usted tiene para pagar eso. No como una persona que yo fui a cerrar la obra. No, es que yo pensaba que aquí decía que era de aquí en adelante. Que no. Hasta usted tiene hasta ese día para pagar. Y ese día ya se fue. Pues en las cosas de Dios también tenemos un due date. ¿Sí, hermanos? Déjenme demostrárselo. ¿Cuándo fue la última vez en su vida que usted, no que aquí en la iglesia, que mientras le mando ahorita a tocar, usted y yo alabamos a Dios? Hello. Le cantamos a Dios. Como dice aquí el texto bien interesante. Alabando al Señor en nuestros corazones.
¿Cuándo fue la última vez que nosotros hicimos tal cosa? El due date ya se fue. Ya se fue, hermanos. Ya es tiempo de hacerlo. Bueno, y eso es lo fundamental en estos textos. De que la palabra de Dios nos demuestra, hermanos, la importancia de esto entre nosotros, la motivación. ¿Por qué? Porque usted me ha pasado igual que yo. Llegamos a este lugar sin el deseo de estar aquí, sin el deseo de alabar a Dios, sin el deseo de estar escuchando a este negro, y hay algo que sucede en lo que dijo fulano, lo que dijo mengano, lo que lo motiva a uno, lo hace cambiar, lo hace pensar diferente, actuar diferente, sentir diferente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es fundamental en la vida del creyente. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Escucha el versículo 11. Primera Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual anímense unos a otros, edifíquense unos a otros. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Ese Pablito estaba pesado. Así como lo hacen, hermano. Ellos lo estaban haciendo y aún así Él estaba diciendo que lo continuaban haciendo. ¿Suena familiar eso, hermanos? ¿Suena familiar eso? No. No, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? No, eso no suena familiar. Dice, ¿cómo dice? Anímense. ¿Ah? Ahí está la palabrita nuevamente que no le gusta a muchos de ustedes. Animar viene de la palabra ánima, que significa alma, de donde viene la palabra animal. Animar significa que nosotros vamos a hacer o decir o actuar de una manera que mi alma salga de esa situación que yo me encuentre. ¿Se dan cuenta? Estoy animando, ¿vale? Porque nuestra alma, hermanos, que es donde reside el pecado. El pecado no reside ni en el espíritu ni en el cuerpo, como tristemente algunos creen que el pecado está en el cuerpo. O sea, cuando estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de su carne, ¿vale? No. El pecado reside en el alma. Por eso la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Y el alma es donde también están esos sentimientos que todos los seres humanos hemos pasado en algún periodo de nuestra vida. O sea, depresión, tristeza, alegría, contentamiento, envidia, odio, deseo, placer, envidia. Todas esas cosas que ustedes y que yo tengo están en el alma. Y hay momentos en que esa alma nos hace sentir bien chévere. Pero hay momentos en que ese alma también nos hace sentir como una porquería. ¿Y qué sucede? El apóstol Pablo le estaba escribiendo a los hermanos de Tesalónica
Y le dice, cuando tú veas a tu hermano o tu hermana así, trata de animarlo. ¿Suena familiar, hermanos? Solo Jessica se le hace familiar, el resto de nosotros no. Animarlo. O sea, motivar ese alma a que salga de ese estado. Animarlo. Y mira cómo dice, unos a los otros. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en el que el hermano Padilla va a estar un poquito decaído. Y va a haber momentos en que yo soy el que voy a estar decaído. Y esa es la razón que el apóstol Pablo estaba diciéndole eso a la iglesia en Tesalónica. Y nosotros somos tan literalistas que decimos, sí, hermano, eso era la iglesia de Tesalónica. Nosotros no practicamos tal cosa. ¿Verdad que sí, hermanos? Nosotros no practicamos tal cosa. Nosotros no nos animamos unos a los otros. ¿Verdad que sí, hermanos? Gracias. Tampoco nos edificamos. La palabra edificar, según la hermana García, ¿qué es edificar, hermanos? ¿Estamos qué? Construyendo algo. Edificar es vamos a construir algo. Vamos a decirle a la persona, sí, tú puedes. Tú puedes llegar a esta meta. Tú puedes lograr lo que tú tienes en mente. Estamos edificando. Y tristemente, nosotros no somos personas así, hermano. No queremos hacer sentir bien a los otros. Jessica, sorry, no te había visto. Is it a sin to be pessimistic? Not a sin, but definitely it's not going to help you. La pregunta de Jessica, no sé si la escucharon, que si es pecado ser pesimista. Bendito. Que si fuera pecado ser pesimista, nosotros teníamos mucho más pecados que cualquiera de nosotros, ¿verdad que sí? No es pecado ser pesimista, pero sí es algo que nos afecta. Hay que ser una persona optimista, una persona que se... Eso me trae a la luz lo que yo escribí. Dice que este anciano fue a la Casa Blanca. Y obviamente, pues cualquier persona no puede ir a la Casa Blanca y entrar así. Y él dice que él quería ver al presidente Obama. Y el guardia le dijo, señor Obama no es nuestro presidente. Ya. Y el anciano se fue. Regresó el anciano al día siguiente y dice, quiero ver al presidente Obama. Y el guardia le dijo, el señor Obama no es presidente. Ya, dejó de serlo. Y el anciano se fue. Y regresó al tercer día. Quiero ver al presidente Obama. Y el policía lo reconoció. Pues sí, ya tengo 3 días diciéndole que Obama no es nuestro presidente. ¿Por qué usted sigue insistiendo en esto? Y el anciano le dice, es que se oye tan bien escuchar que ya no es el presidente. Y el guardia le dice, nos vemos mañana. Tenemos que animarnos unos a los otros. Tenemos que cambiar la perspectiva de la gente. A él le hacía sentirse en la gloria eso. Pues vamos a darle por lo que le hizo. Es una ilustración. ¿Y qué sucede? Es fundamental en el creyente eso, hermanos, porque todo, vuelvo y repito, sin excepción, ustedes no me dejan mentir, nunca hemos estado deprimidos, nunca hemos estado decaídos, todos hemos pasado por eso, todos.
Y de una forma u otra, Dios utiliza a las personas para sacarnos de eso. Por eso el apóstol, siglos atrás, a través del Espíritu de Dios, le dice a la iglesia: alentados los unos a los otros, animados los unos a los otros. Porque aún él, como pastor y ministro y apóstol que era, el apóstol Pablo también padeció estas cosas. Él también, la Biblia demuestra varios lugares en que él también vivió en esa depresión y tristeza. Él también no es ningún súper espiritual. Nadie lo es. Y lo que queremos tratar de decir es que cuando estamos hablando de monarquía, es la importancia que tenemos usted para conmigo y yo para con usted. Fundamental. Pero yo no creo que nosotros creemos tal cosa. ¿Verdad que no, hermano? Bendito. Dicen por ahí que el que calla otorga. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. ¿Tienen, hermanos? Hebreos 3, vamos a leer el versículo 6. Y luego nos vamos a saltar al versículo 12. Hebreos 3, 6 dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Escuche cómo dice: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Lo que hemos estado hablando, unidos en la fe, unidos en la esperanza, unidos en la confianza, unidos en eso es lo fundamental. Nadie es unido en todas las cosas, hermano. Aquí no estamos diciendo que usted y yo tenemos que tener los mismos gustos, que a nosotros los mismos colores, las mismas comidas. No, eso no es cierto. Ahí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que creemos, hablando espiritualmente. En eso no puede haber diferencia entre nosotros. Por eso él dice ahí: retengamos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y luego vamos a saltarnos al versículo 12, Hebreos 3:12. Mira cómo dice: mire, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Escucharon esto, hermanos? Que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque eso es el gran peligro. Cuando nos apartamos, empieza a tener uno incredulidad. ¿Será cierto eso que dicen estos locos? ¿Será cierto lo que se está predicando, lo que se está enseñando? ¿Será cierto? ¿Por qué? Porque uno ya no anda en ese ambiente, en ese círculo. Y empezamos a hacernos un montón de preguntas. ¿Será o no será? To be or not to be. That is the question. ¿Por qué? Porque ya no estamos en eso. Y empezamos a cuestionar muchas cosas. ¿Nunca usted se ha cuestionado si existe realmente Dios? ¿Nunca se ha cuestionado eso? Sí. No, yo sí, a mí me ha sucedido. A mí me ha sucedido. Claro que sí. Hoy en día no. Porque cada día ustedes me hacen saber que hay un Dios. Bendito. Bendito. ¿Verdad que sí? Gracias a Dios. Eso sí.
Ustedes me hacen saber que hay un Dios. Como yo le decía a mis estudiantes, todos los días mi esposa me hacía sentir que yo de divino no tenía nada. Y es una realidad. Es una realidad, hermano. La evidencia más grande que hay un Dios, ¿cuál es? Pensaba que me iban a protestar a coro, hermano. Que estoy vivo. Nosotros, usted y yo, somos la evidencia más grande que hay un Dios. Por eso decía yo que ustedes son los que me hacen a mí que hay un Dios. Pero ha llegado momentos en nuestras vidas en que empezamos a ponerle un signo de interrogación a muchas cosas. ¿Será cierto esto? ¿Será así? ¿Será verdad esto? ¿Cómo pudo Noé meter todos estos animales en el barco, en la arca? En el arca de Noé. ¿Era cierto eso? Que el mar se abrió y pasaron estos. Que Josué hizo que se detuviera el sol. Cuando usted se pone a meditar en esas cosas, hermanos, solo la fe lo hace creer eso. Solo la fe. Por eso, cuando dejamos esa comunión, empieza la incredulidad. Por eso el escritor del libro de Hebreos decía eso. ¿De qué? Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón. Corazón, hablando de qué, hermanos? De la mente, hermanos, de incredulidad. ¿Y qué es lo que produce la incredulidad? Apartarse del Dios vivo. Hermano, es una consecuencia heavy. Dígame, hermano. Pero en la actualidad, sí es cierto que hay momentos que uno se desanima y todo, pero luego escuchamos, como no me acuerdo si es en un país latino, que las langostas se comieron todo el producto de su trabajo, de todo eso. Entonces uno con el conocimiento de la palabra se va a la Biblia, cosas que quizás se dudaron, cómo están sucediendo ahora que dice de usar el sol, cómo hay momentos que la gente está tan asustada de lo que va a pasar. Entonces Dios en su misericordia nos sigue mostrando que lo que pasó en la palabra de Dios que miramos, que sucedió en aquel pueblo, puede pasar en nuestra actualidad. Exactamente. Me acuerdo una vez que usted dijo que la tierra se abrió y Mary dijo, yo no creo que se haya abierto literalmente, porque humanamente, pues sí es cierto, uno piensa cómo, pero actualmente se está viendo. Entonces, Dios es real, Dios existe y todavía su amor y su misericordia nos enseña. ¿Dudas o que aquí hay? Ahí está. ¿Verdad que sí? Ahí está. Dice ahora que usted está hablando de eso, hermano, dice Jesús en los evangelios que todos vosotros tienen sus pelos, cabellos, la versión diplomática, cabellos contados. Y se lo tienen contados. Y por los adelantos científicos, aún solamente con una hebra de su cabello, por el ADN, que son números, podemos saber si son suyos o no. Y ya saben cuántos folículos hay cada. Ya ellos saben cuántos tenemos. Imagínense. ¿Se da cuenta? El hombre está simple y sencillamente ahora descubriendo lo que Dios siempre ha sabido. Y esas son cositas que pues con el tiempo, obviamente ninguno de nosotros vamos a estar aquí, se van a dar cuenta de muchas otras cosas más.
Es importante, hermanos. Como le preguntaba yo a la anciana, ¿y desde cuándo hay electricidad, hermano? Y la hermana dice, ahora, unos 100 años atrás. No, hermano, eso es mentira. Desde el Génesis ya había electricidad. Que el hombre no la había descubierto, son otros 500 pesos. Y por eso me busco yo problema con la gente. Pero bueno, vamos a salirle aquí. Salmo 119, Salmo de la hermana Paulina. Salmo 119, el versículo 63. Lo que nos trajo a todos estos textos, estamos hablando de allá Malaquía, que dice que uno hablaba con su compañero, o sea, su compañero de paño. ¿Verdad que sí? Dice Salmo 119, versículo 3. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Ahí está. Usted podrá ser compañero de alguien que dice, eso de Dios es pura fantasía. Eso es un invento del hombre para meterle miedo a la gente. ¿Verdad que sí? ¿Usted puede ser compañero de alguien así? Y obviamente no estamos hablando de compañeros de trabajo, compañeros. Estamos hablando de personas que están teniendo una amistad, una unión. A eso estamos refiriéndonos. Ese es el concepto aquí, cuando dice en el versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, los que estaban en unión con ellos. Por lo cual el Señor, todo lo que ellos dijeron, bien interesante como dice aquí, hermano, dice, y Jehová escuchó y oyó. Escuchar y oír no es la misma cosa. Escuchar y oír no es la misma cosa, ¿no? Interesante, ¿eh? Escuchar y oír. Dice, y Jehová escuchó y oyó. Y eso me llamó la atención, hermanos. Y en el lenguaje, obviamente también en español, ¿eh? Son dos palabras, pero que tienen dos diferentes connotaciones. Escuchar y oír, ¿verdad? Prácticamente lo mismo, pero tienen dos diferentes connotaciones, ¿verdad? Oír, oímos los carros que están pasando ahí en el freeway, en el 15. ¿Y lo estamos escuchando usted? ¿Cuál es? Algunos, hermano Ramón, usted sí, pues algunos, bendito. No, sí. Están oyendo. Mi esposa es el problema que tiene, que yo estaba hablando por teléfono y le digo, dile que aquí tengo esto. No, dice, no hable, no sé por qué no escucho. ¿Cuál es? ¿Te das cuenta? Y eso es cierto. Ay. Escuchar es poner atención a lo que se está diciendo. Escuchar. Ay. Oír es simple y sencillamente, casualmente, hablando de eso, hermanos, hoy en día en el estado de California hay tantas regulaciones. Y yo no sé, el hermano Lee, que trabaja también para el distrito, para el estado de California, tenemos que tener ciertas horas de entrenamiento, de safety training que le llaman ellos. Y a mí me tocó uno esta semana, hablando del oído, de oír, de cómo nos afecta los sonidos, el oído, y que hay que tener protección cuando hacemos cierto tipo de trabajo y un montón
de tonterías para mí. Y entre ellas me llamó la atención que hay gran cantidad de personas que han perdido el sentido de la audición por el nivel de sonido. Por ejemplo, cuando escuchamos la música muy alta o las novelas muy altas, eso nos afecta el oído, nos afecta a un grado que muchos de nosotros estamos perdiendo el sentido de la audición. No hemos tenido cuidado con eso. Y ahora, hermanos, qué interesante es que para los hebreos oír y escuchar era sinónimo de ¿qué? De obedecer. Ese era el sinónimo. Oír era obedecer. Ese es el texto, vamos a leerlo, usted lo ha leído igual que yo, de Deuteronomio capítulo 6. Ese es ¿cómo le llaman, hermano Eli, usted que habla hebreo? El Shama, Shema. Los judíos tienen esa expresión. Ellos tienen eso. Eso es algo muy, pero muy engreído en la cultura de ellos. Deuteronomio capítulo, ¿dónde está? Eso es algo muy que me iban a contestar esto a coro, hermanos. Dice, cuando dice, ahí está, capítulo 6, capítulo 6, versículo 4, ellos tienen un nombre, creo que le llaman el Shama, Shema. El 3 y el 4 son el Shama. El 3 y el 4, ¿ah? Ahí está. ¿Da cuenta? Yo sabía que el hermano Luis sabía. Pero el versículo 4 de Deuteronomio 6, 4, escuche cómo dice: oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y cuando dice oye, en el hebreo está implicando obediencia. Eso es, obediencia. Y aquí dice que cuando estas personas hablaron, el Señor escuchó y oyó. En otras palabras están los dos conceptos: el puso atención y él obedeció. ¿A qué? A lo que ellos estaban diciendo, hermanos. ¿Usted puede creer eso? A lo que hombres, seres humanos estaban diciendo. Y obviamente la Biblia no dice que ellos estaban diciéndose unos a los otros, pero tuvo que haber sido algo bueno, algo positivo. Porque no solamente lo oyó Dios y lo escuchó, sino que sigue diciendo el texto que ¿qué? Lo mandó ¿qué? A escribir. Ana Paula, a escribir. Y cuando usted oye algo o escucha algo y lo escribe, ¿por qué lo escribe? Porque es un chisme bien bueno, ¿verdad que no? ¿Por qué es? Porque se me olvida y cuando lo voy a ver ya tengo allí la verdad. Es algo que usted quiere Volver a acordarse, algo importante, algo que le llamó la atención, no quiere que se le olvide. Lo apuntamos. Y eso es lo interesante. Dios oyó, escuchó y lo mandó a escribir lo que ellos estaban diciéndole a su compañero. ¡Wow! Hermanos, ¿cuántas de las cosas que nosotros hablamos unos con los otros Dios la mandaría a escribir? No, desde que la oye, pero la mandaría a escribir. Bendito. ¿Cuántas de las cosas dicen, eso que dijo Arturo, hay que escribirlo? Eso es algo. ¿Cuántas, hermanos? Bendito. Sándwich. Interesante eso, ¿ah? Pero ¿sabes qué, hermano? No solo lo bueno se escribe,
por lo menos no en el libro de Dios, también lo malo. Todo está allí. ¿Ah? Eso de la computadora, eso es viejísimo, hermano. Eso es viejísimo. Dios tiene récord de todo lo que nosotros hemos hecho, todo lo que nosotros hemos dicho. ¿Usted sabe eso? Interesante. Eso es interesante. Oh, hermano, dicen los hermanos, porque últimamente pues ya le puedo leer la mente. Dice, el hermano nuestro se está contradiciendo. Él ha dicho varias veces que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Y eso es cierto. Dios no se acuerda de nuestros pecados. ¿Eh? De nuestros pecados no se acuerda. Pero no se le olvidó lo que hemos hecho. ¿Se me está entendiendo, hermanos? Amén. Él no se acuerda de nuestros pecados. Dice que lo lanzó a lo más profundo de la mar, el pecado. Pero sería ilógico decir que ya no sabe lo que sucedió. ¿O no? ¿Sabe lo que sucedió? Claro que sí, hermanos. ¿Y lo que va a suceder? ¿Cuál es, hermana Paula? ¿Y lo que está sucediendo ahora mismo? ¿Y lo que va a suceder? Híjole, imagínense. ¿Ah? Interesantes estos conceptos. Bueno, digo, repito, para mí, para ustedes dirán, ay, hermano, eso no tiene nada que hacer, pues eso se la pasa ahí haciendo estas cosas. Poner atención, parar las orejas, poner interés en lo que se está diciendo, todos estos conceptos hablan de oír y escuchar. Pero también, hermanos, estas cosas tienen que ver con algo que a nosotros, vamos al Salmo 5, algo que a nosotros le tenemos pavor. Salmos 5, versículo 2. ¿Entienden, hermanos? Salmo capítulo 5, versículo 2. Dice: está atento a la voz de mi clamor. Rey mío, Dios mío, porque a ti qué? Decían en Nueva York, ese es el cuco de los cristianos. Cuco es allá en la versión de los africanos, lo que causa miedo, lo que causa temor. ¿Eh? ¿Verdad que sí, hermanos? A nosotros nos dicen que pasemos por encima de piedras hirviendo y nosotros lo hacemos. Ponte a orar. No, please, no. No, please, no me martirices así. El cuco de los cristianos de la oración. ¿Verdad que sí, hermanos? Viste nuestra hermana que no. Ella ya venció ese demonio. ¿Verdad que sí, hermanos? Orar es una de las cosas más difíciles que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Salmos capítulo 10. Salmos capítulo 10, versículo 17. Escucha cómo es. Salmos 10, 17. El deseo de los humildes oísteis, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. ¿Cuándo Dios nos escucha y nos oye, hermanos? Cuando oramos.
cuando oramos nos quejamos que Dios no nos escucha. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Ah? Como nos pasa como el judío allá que estaba allá en el muro de los lamentos en Israel. Ahí meciéndose, como hacen ellos, y poniendo su petición en los agujeros, eso, ahí meciéndose. Y cuando sale de ahí, un reportero le pregunta: ¿qué estabas haciendo? Pues orando. ¿Y recibiste alguna respuesta? No, a veces me parece que estoy hablando con una pared. Pues así nos pasa a nosotros. Just talking to a wall. Esto es exactamente lo que estamos haciendo, ¿eh? Pero bueno, esto va a ser. Pero eso no es una expresión. Cuando a alguien le decimos algo y no nos obedece, a veces decimos: me parece que estoy hablando con una pared. ¿Verdad que sí, hermanos? Pues lo mismo es que nosotros queremos que Dios nos escuche y nosotros no le queremos orar. Se hace muy tedioso eso. Se hace muy... Nosotros estamos viviendo en unos tiempos en que pues la vida está tan acelerada. Hay tantas cosas en nuestra mente, en el aire, en todo lo que estamos nosotros viviendo, que parar todo eso y mantenerse inmóvil por cierto periodo de tiempo, tratando de meditar solamente en una sola cosa, eso se hace bastante difícil. Bastante difícil. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, nuestra mente está en el trabajo, la familia, la iglesia, el carro, el esto, lo otro, la casa, los biles, todo eso está maquinando su mente. Y el órgano para orar es la mente. Ese es nuestro órgano para orar, la mente. Y si nuestra mente no está enfocada en eso, pues no vamos a poder tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente está pensando, se acuesta, se sienta como usted ore, ¿vale? Porque podemos orar de todas formas. Y lo menos que estamos haciendo es orando. Estamos pensando en, dice uno por allá, pizza. O otras cosas. Ahora, póngalo en la perspectiva. Si yo me voy a sentar a hablar con el hermano Eli, y lo que yo le estoy diciendo al hermano Eli es ¿quién habrá ganado el juego de fútbol? ¿Irá a llover mañana? Voy a tener que mojarme, no estoy trabajando. Eso no es tener una conversación con el hermano Eli, ¿verdad que no? Pues eso es lo que a veces tristemente decimos nosotros que es una oración. Nosotros estamos enfocados en las personas que estamos supuestamente hablando. ¿Por qué? Porque nuestra mente, vuelvo y repito, está divagando en muchas cosas. Por eso el Señor no nos oye y no nos escucha. Escuche el texto que acabamos de leer. Dice: haces atento tu oído. Está atento. ¿Vale? Yo quiero escuchar, te quiero escuchar. ¿Vale? Eso es lo que muchas mujeres se quejan de los hombres, ¿vale? Que no la escuchan.
escuchamos. Me estás oyendo, pero no me estás escuchando. Ahora imagínese Dios, hermano. Si la mujer se puede quejar que nosotros no la estamos escuchando, imagínese Dios. Cuando Él sí sabe que nosotros no lo estamos escuchando. La mujer puede deducir que no la estamos escuchando, aunque la gran mayoría de las veces no la estamos escuchando, pero bueno. ¿Ah? Solamente es, oh, sí. 2 sí y 1 no. Sí, 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 no. En la mente cuando se caiga él, me deja tranquilo. ¿Ve? Salmo 66, hermanos. Y las mujeres no son ninguna tontas, ellas son bien capciosas y saben que nosotros solamente la estamos oyendo, no la estamos escuchando. ¿Verdad que sí, hermanos? Ustedes no pueden confesar eso porque, pues, tristemente todavía ustedes están casados. Dice Mayra que Jeremías sí puede. Él sí puede. Ay, Dios mío. Salmo 66, versículo 19. ¿Y cómo dice? Salmo 66, versículo 19 dice: mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Ahí está. Él escuchó y atendió porque la persona habló con él. Y eso es lo más triste, hermano. Esa es la forma que hablamos con Dios. Cuando hay que una súplica. ¿Qué es una súplica? Ay, Señor, no suplique. Tristemente, hermana, ahí sí hay comunión. Ahí sí estamos enfocados. Pero nuestro Dios es tan misericordioso. Estaba escuchando a un rabino en la televisión y decía que en el hebreo la palabra misericordia siempre está en plural. Dice, siempre está en plural. ¿Por qué? Porque, y es interesante porque el apóstol Pablo habla de las misericordias. Y dice él que siempre está en plural. ¿Por qué? Porque el Señor jamás va a dejar de tenernos misericordia. Es constante eso. Y gracias a Dios por eso. Ah, que sí, porque imagínense si el Señor no tuviera misericordia de nosotros. Ah, bendito, santo. Por eso Él, que aunque nosotros no estamos poniéndole atención y hablando con Él, Él está ahí todavía. Mira este. Dice que está hablando conmigo y me está mencionando un montón de otras cosas. ¿Ah, que sí, hermanos? Y si nosotros ponemos eso en la perspectiva de que si usted está hablando con una persona, no tendría sentido eso. No tendría sentido que yo esté tratando de tener una conversación con usted y le estoy hablando de otras cosas que usted no tiene ni idea de lo que yo estoy diciendo. Y decimos que nuestro Dios es un Dios real. Pues si Él es real, pues nosotros tenemos que tratarlo como es, una persona real, ¿verdad que sí? Ay, Dios mío. Por eso es que el texto dice que no hemos sido consumidos, sino ¿por qué? Por su misericordia. Que nuevas son cada mañana. Santo. Qué bueno nuestro Dios. Y ahora, hermanos, ¿qué sucede? Todas estas cosas están archivadas para traerlo a la memoria en ocasiones en que hay necesidad de hacer esto. Uy, hermanos. Y esta analogía viene de que los judíos tenían
en su cultura un libro que ellos le llamaban el libro de memoria. Nosotros hemos hablado sobre esto cuando hablamos en el libro de Apocalipsis. Ahora su Biblia en el libro de Éxodos. Aquí es donde ocurre por primera vez esto. Éxodos capítulo 17. Éxodos 17. Vamos a leer el versículo 14. ¿Lo tienen, hermanos? Éxodos 17, versículo 14. Dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Desde ahí, hermanos, empieza esto, hablando literalmente. Pero en tiempos de Malaquías, el Señor estaba utilizando eso como una analogía, de que todas las cosas que han sucedido, Él tiene control, Él tiene un récord de eso. Obviamente, hermanos, si creemos que Dios es todopoderoso, obviamente Él tiene que saber todo lo que ha sucedido en nuestra vida desde el momento en que nosotros fuimos engendrados hasta el día de hoy. Y obviamente también sabe el futuro. ¿Ven? Todo está, como dice por ahí, fríamente calculado. Dios tiene escrito estas cosas ahí. Lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, lo que va a suceder. En inglés, la historia se escribe. ¿Escribí bien, hermanos? Ustedes que son trilingües. History is right, Antonio. ¿Está bien así? Ahora aquí interesante es, Anita, que es his significa ¿qué? De él, ¿vale? Eso es lo que es la historia. Lo de él es history. Él es el que está. ¿Por qué Dios conoce la historia? Porque Él lo estableció. ¿Vale? Él fue el que lo estableció. Por eso Él pudo decir: mira, va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto. ¿Vale? Y por lo tanto, hermanos, las cosas las tienes escritas. Lo que usted y yo, usted ha leído los textos igual que yo. Dice que antes que la palabra esté en nuestra boca, Él ya lo sabe. Que Él conoce las intenciones, los deseos del corazón. Hay tantos textos que demuestran lo que estamos tratando de decirle. Imagínense, tiene que ser Dios, hermano. Imagínense una persona que pueda saber todo lo que ustedes están pensando ahora mismo. Ay, bendito. Eso sería fatal en algún momento. Miren lo que realmente está pensando Anita de mí. Ay, santo. Hermano, y recuerdo que hace mucho tiempo estudiamos algo de eso, que dijo, no quiere decir que Dios tiene un libro. No. Y eso es para nosotros entender. Exactamente. Qué capacidad que nosotros no podemos entender lo que es Dios. Sí, porque no es un libro literal. Porque imagínense. Pero nosotros sí necesitamos un libro para las cosas personales o lo que hacemos. Pero aquí cuando dice, el texto que nos está llevando a esto, cuando dice aquí en Malaquías 3:16, dice: y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria. Libro de memoria o memorial. Hay unas versiones que dicen memorial. Y un memorial, cuando hablamos en la cena del Señor, que hablamos del memorial, es un recordatorio. Memorial Day en este país es cuando se recuerdan las personas que han muerto en todas las guerras que este país
ha estado. Se le llama el Memorial Day, el día del recordatorio. Pues igual aquí, ese libro, hablando, qué bueno que la hermana Gutiérrez trajo a la luz eso, no se está hablando de un libro literal, ¿verdad? Sino que está hablando de que Dios sabe las cosas que han sucedido y las cosas que van a pasar. Él las sabe, Él tiene conocimiento de ellas. Y la Biblia, hay tantos pasajes en la Biblia que demuestra ese concepto. ¿Ay? Él sabía que Jeremías iba a ser un profeta antes de que él naciera. Él llama a Ciro por su nombre antes de que existiera Ciro, el rey Ciro. Él lo llama por su nombre. Hay muchos textos. Vuelvo y repito, todo esto que nosotros estamos hablando depende de la fe que tenemos en la Escritura. Porque muchos dirían, eso no es cierto. ¿Cómo es que él iba a saber esto antes de que sucedieran muchos años atrás? Hay muchos teólogos inclusive que no creen que el libro de Daniel es un libro inspirado por Dios, porque Daniel nos habla de muchas cosas que iban a suceder en el futuro. Daniel nos habla de Cleopatra, no dice literalmente Cleopatra, pero nos menciona a Cleopatra. ¿Entienden, hermanos? Menciona varias cosas que la historia registra. Y muchos teólogos cristianos no creen que el libro de Daniel fue escrito en ese tiempo, porque menciona cosas que luego iban a suceder. ¿Se da cuenta? Y así sucede que Dios tiene un control sobre estas cosas. Y en una forma metafórica es como decir, tengo un libro donde esto está escrito. Ahí está todo. Es como cuando pasa uno por la línea. Le ponen ahí su identificación y todo sale ahí en la pantalla de la computadora. Y ellos se hacen los locos y empiezan a hacer preguntas a usted para saber qué es lo que usted le va a contestar, porque ellos están viendo toda la información allí. Y hacen preguntas solamente para ver qué usted le va a contestar. Y es así, pues si el hombre puede obtener toda esa información de otro hombre, imagínese Dios. Imagínese Dios. Increíble, hermanos. Vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 32. Dios 32, versículo 31. Éxodo 32, versículo 31 al 33. Aquí Moisés hace algo que yo nunca haría. Yo no sé ustedes, pero yo nunca haría esto. Éxodo 32, versículo 31 al 33. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Bendito. Wishful thinking que yo voy a hacer eso. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Ustedes entendieron lo que estaba haciendo hacer Moisés, hermano? Y ese libro se le llamaba también el libro de ¿cómo se le llamaba este libro? Déjame darle una club, como dice la hermana Padilla. Allá en el libro del Apocalipsis se habla de este libro. El libro de la vida. Por eso él dice, ráeme mi nombre de ese libro. Tratando, ¿qué es lo que estaba tratando de decir él con eso? ¿Qué es lo que estaba tratando de decir con eso cuando ráeme mi nombre del libro de la vida?
Que lo borre, y en otras palabras, ¿cuál iba a ser la consecuencia? Exacto, se iba a perder. Él iba a perder su salvación. ¿Cuántos de ustedes aquí están dispuestos a perder su salvación por fulano, por mengano? ¿Cuántos? Por favor. Y eso es lo que él estaba diciéndole a Dios. Rae mi nombre del libro por este pueblo, por ese pueblo, hermanos. Y Dios dice, no, yo no voy a raer, yo voy a raer el nombre del que ha pecado. Increíble, ¿no? Está pesado eso. Y hermano, yo creo que Dios le dijo eso porque si no, si no hubiera tenido que... ¡Ah! Increíble eso, Anita. Imagínense. Él dice, en tu libro que has escrito. Y eso también trae a la luz otra doctrina que ha sido muy controversial, la doctrina de la predestinación. Ahí Dios tiene su libro con todos los nombres. Pero ese libro no se puede borrar el nombre. Ese es el punto. Aunque hay un texto en el libro de Apocalipsis que dice, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Y muchos hermanos dicen, mira, ahí dice que no lo iba a borrar. Pero si no lo iba a borrar, quiere decir que lo podía borrar. Pero qué interesante, hermanos, que hablando bíblicamente, Dios dice que tiene un libro y ahí tiene escrito los nombres de la gente que va a vivir para siempre. Hermano, porque si lo hubiera borrado, pues no existiera en este libro ni en la historia. Y no tanto eso, hermana Paula. Si borra el nombre de Moisés, entonces tenemos un problema bien grande. ¿En qué sentido? El problema de que, pues, usted y yo podemos perder nuestra salvación. Ese es el dilema. De que si el Señor dice, pues vamos a poner el nombre de fulano y luego vamos a borrarlo. Y mañana lo volvemos y lo escribimos. Y luego cometió otro pecado y lo vamos a borrar. Y así nos pasaríamos, escribiendo y borrando. Para nada. Y luego haciéndole caso a un hombre también, ¿no? Exactamente. No. Sino que ahí estaba escrito el nombre de Moisés y ahí sí va a quedar. ¿Se podría tomar también como hacer un sacrificio por otro? Sí, es cierto. Que eso es lo que él estaba tratando de hacer. Pero para nada. Para nada Dios iba a permitir eso. Pero el punto que me llama la atención es ¿hasta dónde llega Moisés? A tratar de poner su salvación por ese pueblo. Eso es lo que me llama a mí la atención del liderazgo que tenía él, que él estaba dispuesto a que Dios borrara su nombre del libro de la vida por ese pueblo. Él sabía, hermano, que no lo hacía. Quizás, pero solamente sugerirlo. O repito, yo no lo haría por ninguno de ustedes. Que no, que se muera. Yo no. Estamos hablando de salvación. No estamos hablando de que lo va a matar un carro, le va a pasar el trolley, pues usted lo puede salvar, ¿no? Y se va a tirar enfrente del camión y fine. Pues usted se murió y se fue con el Señor. Estamos hablando aquí de su salvación. De eso estamos hablando. No de perder la vida. ¿Se me están entendiendo, hermanos? Sí, amén. Que eso es importante. Usted puede dar la vida por otra persona. Eso es lógico. Y usted se murió y se fue con el Señor. No, aquí estamos hablando de que le está diciendo: quita mi nombre del libro de la vida. En otras palabras, no me dé salvación. Y ahí muestra una vez más
la justicia de Dios. Exacto. Exacto. Y eso es lo interesante. ¿Y qué? De que Dios tiene escrito estas personas, obviamente estamos hablando metafóricamente, el cual está escrito ahí desde antes de la fundación del mundo. Es que ahí están, no van a poder ser quitados de ahí. Y lo que nos está llevando a todo esto es para probarle en el sentido de que Dios conoce todas las cosas. Y Él, hablando metafóricamente también, tiene un registro de eso. Él sabe todo lo que ha pasado en el pasado, en el presente y lo que va a pasar en el futuro en nuestras vidas. Él lo sabe. A Él no le tiene, como dice en los evangelios, dice, nadie tenía que decirle a Jesús lo del hombre, dice, porque Él sabía lo que había en el hombre. O sea, a Jesús no le podía venir uno con chisme. Oh, que mira, que fulano, que no me vengas con chisme. Yo sé quién es fulano, yo sé quién es mengano. No me vengas con chisme. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y ese es el punto de que Dios nos conoce. Y a eso se refería aquí, que cuando estos hablaban con sus compañeros, dice que el Señor oyó, escuchó y lo escribió. Y el tiempo se nos acabó. La próxima semana vamos a ver que en este libro hay de todo. En ese libro, que por repito, no es un libro literal, hay de todo. De todo lo bueno y lo malo que el ser humano ha hecho. Y que Dios va a traer a la luz cuando sea necesario. Y esto es algo que llame la atención. Vamos a pedir a nuestro amado Padre que nos lleve en oración.